En esta subsección vamos a estudiar el empirismo y en particular el método científico en economía, los modelos y los datos. Para ello comenzamos con esta figura que tenemos en la pantalla y me gustaría preguntaros qué planeta es este que aparece en la pantalla. Pensadlo un momento. ¿Estáis seguros de lo que habéis pensado? Seguramente que todos vosotros habéis dicho que era el planeta Tierra. Sin embargo, ¿qué le diríais a alguien que os dijera que no estáis en lo correcto? Porque, aunque es verdad que se parece a la Tierra, no era la Tierra. ¿Por qué? Porque para que fuera la Tierra faltaba la isla correspondiente a Haití y República Dominicana al sureste de Cuba. Y que, por tanto, no debe ser la Tierra, aunque se le parece mucho, sino que debe tratarse de otro planeta. ¿Qué le diríais a esta persona que os dice este juicio? Guardad vuestra respuesta de momento. En breve vuelvo a ella. Comenzamos definiendo el método científico que usamos en economía como un método que se basa en dos cosas. En primer lugar, los economistas desarrollamos modelos. ¿Qué son los modelos? Son descripciones o representaciones simplificadas de la realidad. Como la realidad económica es muy compleja y difícil de analizar en su totalidad, los economistas lo que hacemos es construir modelos, construir simplificaciones, construir maquetas que se centran en los aspectos relevantes para el problema económico que queremos analizar en cada situación y dejamos aparte el resto de consideraciones. De esta manera podemos extraer conclusiones con las que poder entender la realidad. Es decir, a la hora de construir un modelo, una simplificación de la realidad, lo importante es que sea sencillo y por tanto que sea útil para resolver un problema concreto, aunque no sea totalmente exacto. Volvamos a la imagen que teníamos antes. Cuando muchos de vosotros habéis pensado que este era el planeta Tierra y yo os he dicho que alguien podría pensar que no lo es porque faltaba algún detalle, seguramente muchos habéis pensado, hombre, es cierto que esta representación no es exacta del planeta Tierra, pero es una simplificación muy útil. Por ejemplo, es muy útil para entender dónde están situados los continentes en que se divide el planeta Tierra. Seguramente algo así habéis respondido a la pregunta de hace un par de páginas. Veamos otro ejemplo. Cuando hacemos un mapa plano de la Tierra, estamos simplificando porque la Tierra no es plana. Y en consecuencia es una simplificación que nos ayuda para muchos objetivos, aunque es cierto que es una simplificación que no es perfecta, y como no es perfecta, no es buena para otros objetivos. Si, por ejemplo, queremos calcular la mejor ruta para un viaje en avión, la línea recta de ese mapa plano no es la óptima. Por eso es importante, cuando hacemos un modelo económico, el incluir todos los aspectos importantes para el problema que se le quiere analizar, pero ninguno más. Porque si incluimos demasiados aspectos, haremos el modelo demasiado complejo y será difícil extraer conclusiones para la realidad. Sin embargo, si nos dejamos fuera del modelo cosas importantes, estaremos perdiendo utilidad en el modelo. Así que siempre los economistas hacemos modelos que son simplificaciones que dejan dentro del modelo las cosas relevantes para el problema bajo estudio y dejan fuera el resto de consideraciones. Una vez que construimos los economistas un modelo, lo siguiente que hacemos es poner a prueba el modelo con datos, comprobando si las predicciones que se deducen del modelo se corresponden con la realidad. Por tanto, la economía es una ciencia empírica, ya que utiliza datos para contrastar las hipótesis que se obtienen con los modelos. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos este contraste? Si los datos contradicen abrumadoramente un modelo, el modelo debe ser corregido o directamente desechado. Es decir, volvemos a la primera etapa en la que tenemos que cambiar el modelo. Con este proceso somos capaces de ir encontrando cada vez modelos más útiles para explicar la situación económica del pasado y para predecir cada vez de mejor manera el futuro con mayor fiabilidad. Las predicciones que hacen los modelos son del tipo siguiente. Los modelos suelen decir, un aumento de la variable X causará un aumento de la variable Y, o un aumento de la variable X causará una disminución de la variable Y. ¿Cómo podemos contrastar estas predicciones de un modelo con datos? Es decir, ¿cómo podemos establecer que efectivamente hay una relación de causa-efecto en la realidad entre un cambio en una variable X, que sería la causa, y un cambio en la variable Y, que sería el efecto? Una primera intuición que tendría mucha gente es decir, bueno, pues cojamos datos de la realidad, y si en la realidad observamos que los mayores valores en la variable X se dan conjuntamente con los mayores valores en la variable Y, entonces puedo deducir
que un aumento en la variable x causa un aumento en la variable y. Y si ocurre lo contrario, es decir, que en la realidad observo que los mayores valores de la variable x ocurren conjuntamente con menores valores de la variable y, pues podría deducir que un aumento en la variable x causa una disminución en la variable y. ¿Son estos razonamientos correctos? La respuesta es que no necesariamente. Vamos a ver ahora por qué este tipo de razonamientos pueden ser equivocados. Comenzamos con un ejemplo. Imaginamos que preguntamos a un individuo qué relación de causalidad hay entre el consumo de tabaco y la longevidad. El individuo va a los datos de que dispone en su familia y dice: uno de mis abuelos vivió hasta los 110 años y fumó 2 paquetes de tabaco diarios, mientras que mi otro abuelo no fumaba y murió a los 55 años. Por tanto, yo deduzco que el consumo de tabaco causa un aumento de la longevidad. A mayor consumo de tabaco, más viven los individuos. ¿Es correcta esta deducción de causalidad? Enseguida responderemos. Pongamos otro ejemplo. Preguntemos a un individuo qué relación hay entre el nivel de estudios y el nivel de ingresos de los individuos. El individuo va a los datos de que dispone y dice: Bill Gates y Mark Zuckerberg no terminaron la educación universitaria, mientras que 2 amigos míos sí la terminaron. Como los primeros son mucho más ricos que los segundos, deduzco que un mayor nivel de estudios causa una disminución en los ingresos de los individuos. Mis datos dicen eso, esta es mi relación de causa-efecto. ¿Es correcta esta deducción de causalidad? Ambas deducciones, tanto la del consumo de tabaco y la longevidad, como la de estudios universitarios y ingresos, son incorrectas. ¿Por qué? Seguramente muchos de vosotros, cuando he ido poniendo los ejemplos, ya lo habéis pensado. Se basan estas deducciones en muestras muy pequeñas. 2 personas en el primer caso, 4 personas en el segundo caso. Y son, por tanto, algo anecdótico. Por tanto, una primera condición necesaria para poder establecer una relación de causalidad, de causa-efecto, de un análisis de datos reales, es que el análisis debe incluir un número grande de datos. ¿Es esta la única condición? Es decir, si seleccionamos un número alto de datos y con esa selección nos encontramos con que los mayores valores de la variable x se dan conjuntamente con, por ejemplo, mayores valores de la variable y, entonces ya podré deducir con seguridad que un aumento en la variable x causa como efecto un aumento en la variable y. Vamos a ver que no necesariamente. ¿Por qué? Porque los economistas debemos diferenciar siempre 2 conceptos: la correlación y la causalidad. ¿Qué es la correlación? Pues decimos que hay correlación positiva entre las variables x e y cuando los mayores valores de una variable x se dan conjuntamente con los mayores valores en una variable y. Mientras que diremos que hay correlación negativa entre x e y cuando los mayores valores en la variable x se den conjuntamente con menores valores en la variable y. Bien, ya sabemos qué es la correlación. Vamos a reformular la pregunta de hace 2 páginas. Si analizando muchos datos vemos que hay correlación positiva entre las variables x e y, ¿podemos deducir entonces causalidad? Es decir, ¿podemos deducir entonces que un aumento en la variable x es el causante de un aumento en la variable y? O podríamos hacer una pregunta similar con la correlación negativa. En resumen, si con muchos datos obtengo correlación, ¿significa esto que tengo causalidad? La respuesta es no necesariamente. Veamos algunos ejemplos. Empezamos con el primer ejemplo. Si cogemos datos diarios de la variable afluencia a las playas y datos diarios de la variable temperatura, veremos que existe correlación positiva entre ambas variables. Los días en los que hay más afluencia a las playas hay mayores temperaturas y viceversa. Los días que hay menores temperaturas, hay menores afluencia a las playas, hay menor temperatura. ¿Significa eso que un aumento en la afluencia a las playas causa como efecto un aumento en la temperatura? Una persona utilizó una vez esa deducción y dijo: cuando las playas están atestadas de gente, hace mucho calor. Por tanto, si quieres que haga menos calor, debes impedir que la gente vaya a la playa. Sin embargo, esta deducción de causalidad entre afluencia a playas como causa y temperatura como efecto es incorrecta. ¿Por qué? Lo que existe verdaderamente es una causalidad inversa. No es que la afluencia a las playas cause aumento de temperaturas, sino que es exactamente el fenómeno inverso. Es la temperatura la causa y la afluencia a las playas es el efecto.
Por tanto, no se trata de que el aumento de afluencia a las playas provoque un aumento de la temperatura, sino que es el aumento de la temperatura el que provoca un aumento de la afluencia a las playas. Por tanto, cuando uno observa correlación entre dos variables x e y, eso no significa que necesariamente la variable x sea la que provoca los cambios en la variable y. También podría ocurrir, como hemos visto en este caso, que sean los cambios en la variable y los que provoquen los cambios en la variable x. Entonces, ya hemos visto que puede ser que haya causalidad o que haya causalidad inversa. Entonces, siempre que haya correlación entre dos variables, ¿habrá causalidad en una dirección o causalidad en la otra dirección? La respuesta es que no. Vamos a ver varios ejemplos en los que, a pesar de que hay correlación, no hay causalidad en ninguna de las dos direcciones. Empezamos con el primero de los ejemplos. Se ha demostrado que existe correlación positiva entre los datos mensuales de presencia del color rojo en las campañas publicitarias de las empresas y la variable volumen de ventas de las empresas. ¿Significa eso que hay causalidad entre estas variables? Es decir, incluir más color rojo en las campañas publicitarias provoca un aumento en el volumen de ventas. Si nos fijamos, la otra dirección de causalidad ya se puede descartar intuitivamente. Es obvio que el mayor volumen de ventas no provoca que las empresas pongan más color rojo en la campaña publicitaria. Pero al revés, ¿más color rojo significa más ventas? La respuesta es que no. ¿Por qué? Hay correlación y no hay causalidad. ¿Por qué? Porque hay una variable que se ha omitido en el análisis y que es la que está provocando simultáneamente que haya más presencia del color rojo y más ventas. ¿Cuál es esa variable? El fenómeno de las Navidades. En las épocas cercanas a Navidades, las campañas publicitarias de las empresas incluyen más el color rojo. Ahí tienen ustedes una imagen que simplemente aparece en Google cuando alguien busca campaña publicitaria Navidades. Y vemos gran presencia del color rojo. Mientras que si hacemos lo mismo en cualquier otra época del año, las campañas publicitarias no incluyen tanto el color rojo. Por lo tanto, las Navidades provocan que se incluya más el color rojo en las campañas de marketing. Y del mismo modo, en las épocas cercanas a Navidades, las empresas venden mucho más que el resto del año. Es decir, hay causalidad, pero no hay causalidad entre color rojo y ventas, sino que hay causalidad entre que estemos en una época cercana a Navidades, que sería la causa, y la presencia del color rojo en las campañas de marketing. Y también hay causalidad entre la variable época cercana a Navidades y volumen de venta de las empresas. Por eso, cuando observamos los datos de presencia del color rojo en la campaña publicitaria y volumen de ventas, estamos observando correlación positiva entre estas dos variables, pero no hay causalidad entre ellas, porque la que está provocando ambas cosas es otra variable, que es la variable de la época cercana a Navidades. Este fenómeno, por el que, como ocurre en este caso, hay correlación entre dos variables, pero no hay causalidad entre ellas, ¿por qué? Lo que está pasando es que hay otra tercera variable que está causando simultáneamente los cambios en las dos variables iniciales, es lo que se llama el problema de variable omitida. Hay una variable que no se había considerado en el análisis. En nuestro caso, esa variable omitida era la cercanía a la Navidad. Veamos un ejemplo similar. Se ha demostrado que existe correlación positiva entre las siguientes dos variables. El hecho de que las vacas de una explotación ganadera tengan un nombre y el volumen de leche que producen cada vaca de cada explotación. ¿Significa esta correlación positiva que hay causalidad entre estas dos variables? Es decir, ¿el poner nombre a las vacas de una explotación provoca que éstas den más leche? La otra dirección de causalidad ya se puede descartar intuitivamente. Pero, si ponemos un nombre a las vacas, ¿estas van a dar más leche? La respuesta es que no. Hay nuevamente una variable que se ha omitido en el análisis y que es la que está provocando simultáneamente que a las vacas se les haya puesto nombre y que éstas den más leche. ¿Cuál es esta variable omitida? Un mayor y mejor cuidado de las vacas de la explotación por parte de los dueños. En las explotaciones donde los dueños proporcionan mayores cuidados a las vacas, tienden a ponerles nombre. Del mismo modo, las vacas que reciben mayores y mejores cuidados producen más leche. Es decir, sí que hay causalidad, pero no entre poner nombre a las vacas y que éstas den más leche, sino que hay causalidad entre mayores y mejores cuidados como causa y que las vacas tengan nombre. Y también hay causalidad entre mayores y mejores cuidados y que las vacas produzcan más leche. Por eso, cuando observamos los datos de las variables
el hecho de que las vacas tengan nombre y volumen de leche que producen, se observa correlación positiva entre ellas, pero no hay causalidad. Nos encontramos ante otro caso, como decíamos, de variable omitida. En este caso, la variable omitida son los cuidados que los dueños de la explotación dan a las vacas. Veamos un tercer ejemplo. Se ha demostrado que existe correlación positiva entre visitas al casino y salud de los individuos. ¿Significa eso que hay causalidad entre estas variables? Es decir, ¿el acudir al casino provoca que mejore la salud de las personas? La respuesta nuevamente es que no. Nuevamente hay una variable omitida. ¿Cuál es esta variable omitida? La riqueza del individuo. Una mayor riqueza del individuo le permite al individuo acceder a mejor sanidad, alimentación, hábitos de vida y por tanto le causa una mejor salud. Tenemos causalidad entre riqueza y mejor salud. Del mismo modo, una mayor riqueza provoca que los individuos puedan acudir más al casino, con lo cual nuevamente tenemos causalidad entre riqueza y acudir al casino. Por eso, cuando observamos los datos de únicamente visitas al casino y salud, observamos correlación positiva entre estas variables, pero no hay causalidad, porque hemos olvidado la variable omitida de la riqueza. Por tanto, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Los economistas construimos modelos. De los modelos extraemos conclusiones. Vamos a la realidad para ver si las conclusiones del modelo en términos de causalidad se cumplen en la realidad o no. Y nos hemos dado cuenta que no siempre que en la realidad hay correlación entre dos variables x e y, hay causalidad, de forma que los cambios en la variable x provoquen cambios en la variable y. Antes de atribuir una relación causal cuando tenemos correlación, debemos controlar tres cosas. En primer lugar, que la correlación no se ha establecido disponiendo de un número demasiado bajo de datos. Es decir, necesitamos un número amplio de datos. Pero con esto no era suficiente. Necesitamos además chequear que la causalidad no sea la causalidad inversa, de forma que no sea la variable x la que provoque cambios en la variable y, sino al revés. Podría ser que sea la variable y la que provoque cambios en la variable x. Y finalmente también tenemos que tener en cuenta que hemos considerado todas las posibles variables omitidas. Es decir, que no estamos ignorando una o varias variables que son las que están provocando simultáneamente los cambios que observamos en la variable x y la variable y. Entonces, ¿cuándo puede deducirse de verdad que de unos datos que hay causalidad entre una variable x y una variable y? Pues es necesario que existan dos grupos que sean totalmente iguales en todo el resto de variables potencialmente relevantes y que únicamente se diferencien en los valores de x y de y, de tal manera que uno de los grupos tenga mayores valores en la variable x y que el otro grupo. Si ese grupo además tiene mayores valores en la variable y que el otro grupo, podremos deducir causalidad entre ambas variables. Por ejemplo, si queremos saber si verdaderamente hay causalidad entre poner nombre a las vacas y que las vacas produzcan más leche, deberíamos dividir las vacas en dos grupos. Poner nombre a todas las vacas de un grupo, pero no a ninguna vaca del otro grupo. Pero no poner nombre a ninguna vaca del otro grupo. Dar luego la misma alimentación, los mismos cuidados a todas las vacas. Así controlamos que ambos grupos son iguales en esa variable omitida. Si luego observamos que las vacas del grupo a las que les hemos puesto nombre producen más leche que las otras, entonces sí que podríamos deducir que existe no solamente correlación, sino también causalidad. Es decir, hemos construido dos grupos iguales en todo, excepto en que un grupo de vacas tiene nombre y otro grupo no tiene nombre. Si observamos cambios en la variable de producción de leche, sí que podremos establecer causalidad. Es decir, lo que estamos haciendo es hacer un experimento como los que se hacen en ciencias naturales. Tenemos un grupo de control, las vacas a las que no hemos puesto nombre, y un grupo de tratamiento, las vacas a las que hemos puesto nombre, que en todo lo demás son exactamente iguales. Y hemos visto si los resultados en términos de producción de leche son distintos o no lo son. De esta manera hemos evitado el problema de variables omitidas que teníamos antes. Sin embargo, en muchos casos nuestros argumentos de causalidad implican a seres humanos y sería quizás poco ético hacer experimentos. Por ejemplo, si queremos saber si acudir a los casinos provoca que la salud de los individuos mejore, lo que deberíamos hacer científicamente es hacer dos grupos de individuos, aleatoriamente. Prohibir a unos individuos ir al casino, a los individuos de un grupo, y obligar a los individuos del otro grupo a ir al casino. Si los grupos son numerosos y se han hecho de manera aleatoria, tendríamos solucionado el problema de variables omitidas. Sin embargo, ningún gobernante nos dejaría hacer este experimento que implicaría prohibir a unos individuos ir al casino y obligar a otros a ir al casino.
Del mismo modo, si queremos saber si, por ejemplo, el número de años de educación provoca cambios en el nivel de ingresos, deberíamos hacer nuevamente dos grupos de individuos aleatoriamente. A unos individuos prohibirles ir al colegio y a otros individuos obligarles a ir al colegio. Si los grupos son numerosos y se hacen de manera aleatoria, los dos grupos serán iguales en promedio en el resto de posibles variables, con lo cual hemos solucionado las variables omitidas. Sin embargo, ningún gobernante nos dejará hacer este experimento que implicaría prohibir a unos niños ir al colegio y obligar a otros a ir al colegio. Otro ejemplo tendríamos si queremos saber, por ejemplo, si recibir docencia presencial con el docente en el aula provoca mejores o peores resultados que recibir docencia online, por internet, mediante vídeos como este. Para ello, para responder a esta pregunta de manera científica, deberíamos hacer dos grupos de individuos aleatoriamente. Obligar a unos a recibir su docencia de manera presencial y obligar a otros a recibir su docencia de manera online, con el mismo profesor y las mismas clases. Si los grupos fueran numerosos y se hubieran hecho de manera aleatoria, no tendríamos el problema de variables omitidas. Sin embargo, de nuevo, ningún gobernante nos dejará hacer esto. Entonces, ¿qué podemos hacer los economistas cuando queremos contrastar hipótesis de un modelo que implican que implican causalidad entre variables que afectan a seres humanos? Afortunadamente, podemos hacerlo en ciertas situaciones en las que, por determinadas razones que no incluyen la intervención deliberada del investigador, los individuos acaban repartidos en un grupo de tratamiento y en un grupo de control. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, para saber el efecto que hay entre años de educación y nivel de ingresos de los individuos, se puede usar la siguiente situación que se produjo en la realidad. En el año 1947, en el Reino Unido, se subió la edad de escolarización obligatoria de los 14 años a los 15 años. De esa forma, los alumnos del Reino Unido que cumplieron los 14 años en 1946 no estaban obligados a seguir estudiando, mientras que los que cumplieron los 14 años en 1947, cuando entró la nueva regulación en vigor, sí que estaban obligados a estudiar ese año adicional. De tal manera, los que cumplieron 14 años en 1946 eran los alumnos que podríamos clasificar como el grupo de control, mientras que los cumplieron en el año 1947 son el grupo de tratamiento. Ambos grupos son muy numerosos y además en promedio son iguales en el resto de características. Apenas han cambiado cosas en los niños que nacieron en un determinado año en el Reino Unido y los que nacieron al año siguiente. Con lo cual, podremos decir que las diferencias entre el nivel de ingresos promedio de los alumnos de un grupo y de los alumnos de otro, de existir, serían debidas a los años de educación. Veamos un último ejemplo. Para saber, por ejemplo, si la docencia presencial produce diferentes resultados que la docencia online, se puede usar la siguiente situación real. La crisis provocada en el año 2020 por el COVID-19 ha forzado a que la docencia, que era presencial en muchas universidades en 2019, pasara a ser online durante 2020. Algunos profesores tenían grabadas en vídeo sus clases presenciales que habían impartido en 2019 y optaron por poner esas mismas clases grabadas de manera online en 2020. De esta forma, los alumnos que realizaron el curso en 2019 serían el grupo de control, recibieron docencia online. Los alumnos que hicieron el curso en 2020 serían el grupo de tratamiento, recibieron la misma clase, exactamente la misma clase, estaba grabada el año anterior, le pusieron en vídeo de manera online en 2020. Ambos grupos son muy numerosos y en el resto de características son probablemente iguales. Con lo cual no tenemos el problema de variables omitidas. Y podríamos decir que las diferencias de aprendizaje de unos alumnos y de otros, en caso de existir, se deberían a el diferente tipo de docencia que unos y otros alumnos han recibido. Si los alumnos han aprendido mucho más en el año 2019 que en el año 2020, podremos decir que esto es debido a que la docencia presencial es mejor que la online. Y viceversa. Si ocurre que los alumnos en 2020 han aprendido más que en 2019, podremos decir que la docencia online da mejores resultados, es causante de mejores resultados que la docencia presencial. Con esto terminamos la sesión 5 de este curso 0. Les invito a unirse a mí en la sesión número 6, donde seguiremos con una introducción a qué estudia la economía.